Buenos días. Os dejo por aquí la tarea que teníamos pendiente de corregir y luego en otro vídeo lo que íbamos a dar en la clase de hoy, ¿vale? Yo sé que os pensabais que os ibais a librar, pero, pero bueno, yo os dejo esto por aquí, ¿vale? Entonces, la tarea que teníamos pendiente teníamos que estudiar la monotonía, los extremos, la curvatura y el punto de inflexión. Esto ya lo empezamos en clase, pero bueno. Comenzamos calculando el dominio de esta función, que ya todos sabéis que esto es todo r menos el 0, porque el 0 anula el denominador, ¿vale?, de esta función. Entonces, pues el 0 estará excluido de nuestro dominio, ¿vale? Para estudiar la monotonía, calculamos la derivada de nuestra función, ¿vale? Entonces, f' de x es, como ya sabéis, pues la primera, como es una fracción, una división de funciones, la primera función derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que es 1, entre la segunda función al cuadrado. Si esto lo simplificamos un poco, nos queda 2x al cuadrado menos x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado, y esto es finalmente x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado, ¿vale? Esta es nuestra derivada. Para conocer los puntos donde cambia la pendiente, donde la función pasa de crecer a decrecer o de decrecer a crecer, buscamos los valores que anulan nuestra derivada. Entonces, pues igualamos nuestra derivada a 0. Y como sabéis, para que en una fracción la derivada sea 0, o para que una fracción valga 0, su numerador, el numerito de arriba, tiene que valer 0. Entonces, x cuadrado menos 1 igual a 0, y de resolver esta ecuación obtenemos que la x vale más menos 1, ¿vale? Estos son los puntos donde se anula la primera derivada. Y ahora construimos nuestra tabla en la que estudiamos la monotonía. En ella tenemos que, digamos, partir nuestro dominio incluyendo estos puntos que nos han salido de la ecuación de segundo grado. Entonces, los valores de x irían desde menos infinito hasta menos 1, luego desde menos 1 hasta 0, porque 0 no está incluido en el dominio, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Para estos valores estudiamos el signo de f' de x, de la primera derivada. Y con el signo sabremos si la función crece o decrece, ¿vale? Bien, entonces entre el intervalo de menos infinito hasta menos 1 podemos coger el menos 2. ¿Vale? Nuestra primera derivada es esta, acordaros. Entonces, sustituyendo, sale menos 2 entre paréntesis al cuadrado menos 1 entre menos 2 al cuadrado. Esto da 4 menos 1 entre 4, que da 3 cuartos. Como es positivo, pues sabemos que la pendiente va hacia arriba. Entre el menos 1 y el 0, pues tenemos que coger un número decimal, ¿vale? Vamos a coger el menos 0,5. Menos todo esto, como sabéis, lo hacemos con la calculadora. Menos 0,5 al cuadrado menos 1 entre menos 0,5 al cuadrado. Lo de arriba va a ser negativo y lo de abajo va a ser positivo. Por tanto, esto va a tener un signo negativo y la función va a decrecer. ¿Vale? Para x igual a 0,5, pues hacemos lo mismo. 0,5 al cuadrado menos 1 entre 0,5 al cuadrado. Esto nos vuelve a dar arriba un resultado negativo y abajo positivo, por tanto la función sigue decreciendo.
Y entre el 1 y el más infinito, pues en x igual a 2, por ejemplo. Aquí tenemos 2 al cuadrado menos 1 entre 2 al cuadrado, y esto vuelve a salir 3 cuartos. Como es positivo, y aquí negativo, que no lo he puesto antes, pues esta es perdón, la monotonía de nuestra función, ¿vale? Entonces, f de x crece en menos infinito hasta menos 1, unión 1 más infinito. Y f de x decrece en menos 1, 0, unión 0, 1. El 0 no lo incluimos porque no está incluido en nuestro dominio, ¿vale? Como vemos, nuestra función también presenta un máximo relativo. Máximo relativo en x igual a menos 1, que si quisiéramos calcular la coordenada y, sabéis que solo tenemos que sustituir ese valor de x en la función. Entonces, f de menos 1 de nuestra función sería menos 1 al cuadrado, ¿vale? Lo sustituimos en esta, de aquí. Menos 1 al cuadrado más, más 1 entre, aquí no hace falta paréntesis, entre menos 1, que nos daría 2 partido de menos 1, menos 2, ¿vale? Entonces el máximo relativo está en el punto menos 1, menos 2. Y el mínimo relativo lo encontramos en x igual a 1. El motivo es que la función aquí pasa de decrecer a crecer. Por tanto, en este punto nos encontramos un mínimo relativo que coincide aquí con las fronteras estas de x igual a 1, ¿vale? Si calculamos ahora f de 1, pues tenemos una cuenta muy parecida. 1 al cuadrado más 1 entre 1. Esto sale 2 entre 1, el punto sería 2. Entonces tenemos un máximo relativo en el punto 1, 2. Con esto ya tenemos estudiada la monotonía y los extremos. Y ahora nos quedaría estudiar la curvatura. Para estudiar la curvatura calculamos, como sabéis, la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada. Nuestra primera derivada era x cuadrado menos 1 entre x cuadrado. Sí. Entonces, pues volvemos a derivar esta función de la misma forma que hemos hecho antes. Entonces, la primera derivada sería 2x por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, partido todo de la segunda al cuadrado. Y ahora vamos a ir simplificando esto un poco. Esto sería 2x al cubo menos 2x al cubo menos 2x, ¿vale? Todo esto lo he sacado de multiplicar esto por este paréntesis, ¿vale? Y todo partido de x elevado a 4. Ahora quitamos el paréntesis teniendo en cuenta este signo que tenemos delante y nos queda 2x elevado a 3 menos 2x elevado a 3 más 2x entre x elevado a 4. Perdón, esto es un 3. Y los x elevado a 3 se nos van. Entonces nos quedaría solo 2x partido de x elevado a 4. Si esto lo simplificamos un poquito más, esto sale 2 partido de x elevado a 3. Esta sería nuestra segunda derivada, ¿vale? Y entonces, para estudiar la segunda, esa es la curvatura, buscamos los puntos donde la segunda derivada se haga 0. Pero ¿qué ocurre con esta segunda derivada? Que su numerador vale 2. Y nosotros hemos visto antes que para que en una ecuación que tenga una fracción el resultado sea 0, nuestro numerador tiene que valer 0.
Y en este caso, de ninguna manera nuestro numerador vale 0, porque vale 2 en este caso. Entonces esta ecuación, pues digamos que no tiene solución, ¿vale? No hay ningún valor de x para el cual esta segunda derivada vaya a valer 0. Por tanto, pues no existe solución, no tiene solución. Y por tanto, no hay ningún valor que vaya a anular mi segunda derivada. Por tanto, no vamos a tener puntos de inflexión. ¿Quiere decir esto que no estudiamos la curvatura? No. La curvatura la vamos a estudiar en los siguientes puntos. Como nuestra función tenía un problemita en el dominio, y es que el 0 no estaba incluido, pues nosotros vamos a estudiar la curvatura desde menos infinito hasta 0, y luego desde 0 a más infinito. Para ello, pues usaremos el signo de la segunda derivada. Y aquí veremos cómo es la curvatura. ¿Vale? Entonces, aquí en la izquierda, pues elegimos un valor, el que queramos. X igual a menos 1. Si lo sustituimos en la segunda derivada, esto saldría 2 partidos de menos 1 elevado a 3, que sería menos 2. Como es negativo, nuestra función es cóncava. Estaría triste. Y si la x vale 1, en este otro intervalo, pues 2 partidos de 1 al cubo sería 2. ¿Vale? Entonces aquí la segunda derivada es positiva y nuestra función sería convexa. ¿De acuerdo? Todo esto, si lo analizamos, ustedes podríais pensar que en x igual a 0 hay un punto de inflexión, porque es el punto donde cambia la curvatura. Pero es que resulta que x igual a 0 no está contenido en nuestro dominio. Y como no está contenido en nuestro dominio, no puede ser un punto de inflexión. ¿Vale? Por tanto, por resumir y analizar toda la curvatura, f de x es cóncava en el intervalo menos infinito 0, f de x es convexa en el intervalo 0 más infinito, y f de x no presenta puntos de inflexión, porque x igual a 0 no está contenido en el dominio de la función. En el dominio de f, ¿vale? Y ya con esto hemos terminado el primer apartado, tanto de monotonía como de curvatura. Y ahora pasamos al apartado B, que era la función x por e elevado a x, ¿vale? En este caso, como tenemos una función polinómica por una función exponencial, ninguna de las dos presenta puntos problemáticos, y por tanto el dominio de mi función va a ser todo R. Estudiamos la monotonía y, como siempre, pues calculamos la primera derivada, que en este caso, como es un producto de funciones, pues lo obtenemos como la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. La derivada de la exponencial de e elevado a x, sabéis que es e elevado a x, se queda igual. Y para simplificar un poco esto, vamos a sacar factor común la exponencial, el e elevado a x, ¿vale? Y esto nos quedaría como e elevado a x por 1 más x, ¿vale? Igualamos a 0 la primera derivada y nos quedaría esto. Para que el producto de dos funciones e elevado a x por 1 más x sea igual a 0, o una vale 0, entonces tendríamos que e elevado a x es igual a 0, o 1 más x es igual a 0. Y despejando o resolviendo estas dos ecuaciones, obtendríamos los valores de x que anulan la primera derivada. En este caso, e elevado a x igual a 0, sabéis que no tiene solución, porque no hay ningún número que
que digamos, al elevar la exponencial a un número nos vaya a dar 0. Por más que busquemos, no hay valores. Y de esta otra ecuación nos sale que para x igual a menos 1, pues sí que se anula la derivada. Entonces, este es el único valor en el que la derivada se va a hacer 0. Con esto construimos la tabla para estudiar la monotonía y vemos que la tenemos que estudiar desde menos infinito hasta menos 1 y desde menos 1 hasta más infinito. Como no hay valores que restrinjan el dominio, pues esos no los tenemos que incluir, no hay que incluir nada más. Estudiamos ahora el signo de f' de x y con ello pues veremos la monotonía, ¿no? O el crecimiento de mi función. Para este intervalo, por ejemplo, podemos coger el valor x igual a menos 2 y nos quedaría e elevado a menos 2, que es un número, bueno, ahora vemos que es un número positivo, 1 más menos 2. ¿Vale? Si esto lo simplificamos un poco, esto nos quedaría 1 partido de e elevado a 2, que como hemos dicho es un número positivo. Y esto sería 1 más menos 2, pues me quedaría menos 1. ¿Vale? Un número positivo por uno negativo, aunque no sepa exactamente cuánto es, esto sería 1, o sea, menos 1 partido de e elevado a 2. Sabemos que este resultado es negativo, que es lo que me importa. Entonces, como es negativo, mi función va a decrecer. Y en el otro lado, pues podemos sustituir x igual a 0, que me quedaría e elevado a 0 por 1 más 0. Como e elevado a 0 es 1 y 1 más 0 es 1, pues esto da de resultado 1, que es positivo. Como es positivo, la función crece. ¿Vale? Por tanto, f de x crece en el intervalo menos 1 más infinito, f de x decrece en el intervalo menos infinito menos 1 y como la función aquí pasa de decrecer a crecer, en este punto vamos a encontrar un mínimo relativo. Por tanto, tenemos un mínimo relativo en x igual a menos 1. Hallamos la coordenada ahí, f de menos 1 sería, como mi función era, como f de x era x por e elevado a x, esto sería menos 1 por e elevado a menos 1, que simplificando un poco, esto sería menos 1 por 1 entre e, y esto sería lo mismo que menos 1 entre e. ¿Vale? Por tanto, el punto donde se encuentra el mínimo relativo es el punto menos 1 entre e. ¿Vale? Con esto tenemos estudiada la monotonía y los extremos y ahora pasamos de nuevo a la curvatura. Para la curvatura hallamos la segunda derivada, que como nuestra primera derivada era e elevado a x por 1 más x, sí, pues derivamos esto y nos quedaría la primera derivada, e elevado a x, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. La derivada de todo esto sabéis que es 1, porque la derivada de una suma es la derivada de cada término de la suma. ¿Vale? Pues listo, ¿vale? Ahora volvemos a sacar factor común, el e elevado a x, que se repite en los dos términos de la suma, y esto nos quedaría e elevado a x por 1 más x más 1, que simplificado un poquito, pues esto es e elevado a x por 2 más x. Y esta sería nuestra segunda derivada. ¿Vale? La igualamos a 0. Y vemos, igual que antes, que o e elevado a x es igual a 0 o 2 más x es igual a 0. Esta sabemos que no tiene solución. Y esta sabemos que su solución es x igual a menos 2. Así que en x igual a menos 2 es el punto donde se anula nuestra segunda derivada.
Como no tenemos más puntos que incluir en el estudio de la curvatura, pues elaboramos nuestra tabla que va desde menos infinito hasta menos 2 y desde menos 2 hasta más infinito, y estudiamos el signo de la segunda derivada. Para este intervalo podemos coger x igual a menos 3 y tendríamos e elevado a menos 3 por 2 más menos 3. Que esto simplificado sabéis que es 1 partido de e elevado a 3 por 2 menos 3 es menos 1. Como tenemos, igual que antes, un número positivo por un número negativo, el resultado de esto va a ser negativo. Como es negativo, nuestra curvatura va a ser triste, cóncava, ¿vale? Y para este otro intervalo, x igual a 0, por ejemplo, pues tendríamos e elevado a 0 por 2 más 0. Esto sería 1 por 2, pues esto nos daría 2, que es un número positivo, por tanto convexo. Si estudiamos la curvatura, pues tenemos que f de x es cóncava en menos infinito menos 2, f de x es convexa en menos 2 más infinito, y f de x presenta un punto de inflexión en x igual a menos 2, porque es el punto donde vemos que cambia la curvatura de cóncava a convexa. Hallamos la coordenada y, entonces calculamos f de menos 2. Como nuestra función era, acordaros, x por e elevado a x, esto sería menos 2 por e elevado a menos 2. Que simplificando un poco, esto es menos 2 por 1 partido de e al cuadrado, y si juntamos ambos nos quedaría así. ¿Vale? Por tanto, el punto de inflexión se encuentra en el menos 2 partido de e al cuadrado. ¿Vale? Y con esto ya tenemos estudiado la monotonía, la curvatura de nuestra otra función. ¿Vale? Espero que todo esté claro y que os sirva el vídeo. Un saludo.